Hermanos, vamos a dar inicio, hermanos, vamos a dar inicio con una lectura bíblica. Vamos a ir a la palabra de nuestro Señor Jesucristo. Vamos a ir a Juan 3:16, por favor. Con un amén cuando lo tengan y nos ponemos de pie para darle lectura. Amén. Dice que donde nos reunamos 2 o 3 en su nombre, ahí estará el Señor presente. Amén. Dice así la palabra de nuestro Dios: porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Amén. Dice, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Amén. Vamos a orar, hermanos. Bendito Padre Celestial, te damos gracias esta mañana, Señor, porque nos permites reunirnos en este lugar para alabar tu nombre, para glorificarte, Señor, para escuchar tu palabra y para danzar ante tu presencia, Señor, porque nosotros sabemos, Señor, que eso te agrada, bendito Dios, y ese alimento espiritual para nuestras almas. Bendito Dios de la gloria, te pedimos también, Señor, que apresure los pasos, Señor, de los hermanos que aún no han llegado, Señor, que se acuerden que el día de hoy, Señor, tienen una cita contigo, Señor, que tienen una cita contigo, Señor, que deben de estar aquí, Señor, ante tu presencia, bendito Dios, porque tú eres el Rey, Señor, porque tú eres el Rey todopoderoso, el Creador del cielo, Señor, el Creador de la tierra y el Creador de todos nosotros, bendito Dios de la gloria. Por eso, Señor, debemos de estar aquí reunidos, Señor, para alabarte, para glorificarte, Señor, para darte las gracias, Señor, por todo lo que tú haces por nosotros, Señor, por las bendiciones recibidas, Señor, Padre Santo, esas bendiciones, Padre, que tú nos das día a día, Señor, para darte las gracias, Señor, por mantenernos sanos, Señor, y libres de toda enfermedad, Señor, para darte las gracias, Señor, porque tú día a día nos cubres, Señor, día a día nos cubres de esta enfermedad, Señor, de esta pandemia, Señor Jesucristo, que tú nos cubres con esa preciosa y maravillosa sangre, Señor, esa sangre poderosa, Señor, que fue derramada en la cruz del Calvario, Señor, que el día de hoy tiene poder, Señor, Padre Santo, y nosotros declaramos, Señor, que la sangre de Cristo tiene poder, bendito Dios, y por eso, Señor, nos cubrimos con esa preciosa sangre, Padre, y no seremos tocados, Señor, por nada, Señor, porque nos cubrimos con la sangre y no seremos tocados de ninguna enfermedad, bendito Padre, Señor Jesucristo. Debemos de estar sanos, Señor, para tener esa fuerza, esa fortaleza, Señor, para seguir alabándote y glorificándote y danzando ante tu presencia, Señor. Bendito Dios de la tierra, Señor, Padre Santo, bendito sea, Señor, Espíritu Santo, Señor Jesús, bendito sea, Señor Jesús, porque tú eres el Rey. Espíritu Santo, manifiéstate, Señor, manifiéstate y toca los corazones, Señor, de los hermanos que aún no han regresado, Señor. Regrésalos a alabarte, a glorificarte, Señor Jesús, bendito Dios de la gloria. Esas familias, Señor, que estaban aquí, Señor, regrésalas nuevamente, bendito Padre, porque tú las trajiste, Señor, tú las trajiste a este lugar, no a otro, bendito Dios de la gloria. Y yo sé, Señor, que en su momento aquí estarán, Señor, alabándote y glorificándote, Señor, bendito Padre Santo, porque tú mereces la honra, Señor.
Tú mereces la gloria, bendito Dios de la gloria, porque tú eres el único Dios, Señor Jesucristo, Padre. Sabemos nosotros, Señor, que Jesucristo es Dios, Padre, porque tú, Señor, te hiciste carne, Señor. Te hiciste carne y viniste a esta tierra, bendito Dios. Encarnaste, Señor, en Jesús. Y por eso nosotros adoramos tu nombre, Señor. Adoramos tu nombre, Señor Jesucristo, bendito Padre. Alabado sea tu nombre, Señor. Bendito Señor Jesucristo. Te damos esas gracias, Señor. Te damos gracias en el poderoso nombre de Jesús, Señor. Y vamos a continuar alabando, Señor, a nuestro Padre Celestial. Amén. Amén. Vamos a ir a la palabra de Dios. Vamos a ir a Juan capítulo 3. Juan capítulo 3. Vamos a leer solamente 2 versículos. Los que puedan ponerse de pie, háganlo. Juan capítulo 3, amén. Cuando lo tengan, un fuerte gloria a Dios. Amén. Vamos a leerlo. Juan capítulo 3. Había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, un principal entre los judíos, y vino a Jesús de noche y dijo: Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Amén. Vamos a orar. Señor Jesús, en esta bendita mañana, Señor, yo te doy las gracias, Padre, primeramente porque has permitido que estemos aquí, demostrando aún tu misericordia sobre nosotros, sobre el pueblo que te ama. Te doy gracias, Dios, por todo lo que tú estás haciendo, por todo lo que vas a hacer, Señor, porque sabemos que va a haber un avivamiento grande en la iglesia y muchos volverán a ti, Señor Jesús. Yo te doy gracias por eso, Jesús. Y también te pido, Señor, que a todos aquellos hermanos que aún están resguardados en casa, Señor, cuídales, ahí donde nos estén escuchando, Señor, toca su corazón, Señor. A los que estamos aquí, Señor, abre el corazón de aquellos que necesitan escuchar esta palabra. Y Señor Jesús, te doy las gracias. Dame, Señor, la oportunidad en estos 30 minutos, Señor, de poder expresar lo que tú quieres a la iglesia. Usa mi boca, pon pensamientos, ideas frescas en mi mente, en mi cabeza, que provengan solamente de ti. Yo te lo pido, Rey bendito, en el poderoso y en el precioso nombre de Jesús. Y tu iglesia dice, amén. Amén, hermanos, pueden sentarse. Vamos a predicar sobre un tema, la señal revelada. Amén. La señal revelada. Aquí estamos leyendo el capítulo 3 de Juan. Nos habla de un hombre, un sabio de la ley entre los fariseos. Ellos eran la clase más alta en ese tiempo respecto a los estatutos bíblicos. Amén. Él se acerca con Jesús y le dice Rabí. Rabí era una palabra que significaba maestro, algo muy grande dentro de sus estatutos religiosos. Y él le dice: Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer las cosas que tú haces si no está Dios con él. Amén. Y bueno, sabemos que Jesús es el Verbo encarnado, Dios Todopoderoso manifestado en hombre. Amén. Por eso Él puede hacer todo ese tipo de cosas. Ahora, podemos observar y podemos notar en este Evangelio de Juan
que no se encuentran reveladas las parábolas que Jesús mencionó, a diferencia de los evangelios sinópticos, como son Mateo, como son Marcos y como fue el doctor Lucas. Ahí se revela ampliamente cada una de las parábolas que el Señor Jesús mencionó, que el Señor Jesús expresó en aquel tiempo. Y es realmente impresionante que Juan no tenga parábolas, pero tiene una gran riqueza en un lenguaje figurado. La metáfora está implícita en todos sus escritos, la alegoría, y no existe más desarrollo. Hay palabras que Juan utiliza como luz, como tinieblas, como tropezar, y esas son palabras implícitas que no necesitan ninguna explicación, a la luz son evidentes. Y no necesitan nada más, ninguna explicación. Podemos entender lo que es la luz, podemos entender lo que son las tinieblas, pero también Juan habla mucho de lo que se le llama en el estudio bíblico las figuras. Y las cosas figurativas de las que Juan habla y de las que Juan menciona en este capítulo 3, él habla sobre el nuevo nacimiento. Nosotros acabamos de leer este versículo. Él dice, hay que nacer de nuevo. Eso literalmente no tiene ninguna explicación, pero podemos entender por medio del Espíritu Santo lo que Dios quiere decir con estas palabras que dice, hay que nacer de nuevo. ¿Qué quiere decir el Señor con hay que nacer de nuevo? Nosotros por medio del Espíritu Santo podemos entenderlo. Una mente natural no podría hacerlo. Juan también habla del pan de vida. Para una mente natural, el pan de vida no tiene mucho sentido ni mucha explicación. Juan habla también del buen pastor, Juan habla también de la puerta, Juan habla también acerca de la vid verdadera. Estos temas se desarrollan a través de todo este evangelio de Juan por medio de figuras que tienen significados y esos significados nos conllevan a revelaciones que son espirituales. Hay muchas señales en la palabra del Señor. Ahora, lo importante es que el Señor quiere hacer algo y quiere mostrar una señal. Él está mandando señales y tras de estas señales hay revelación. Que hay revelación detrás de cada una de estas señales que Dios está mostrando. Desde que Él caminó en este mundo hasta estos días, el Señor ha estado mandando señales con revelaciones. Y así es el libro de Juan. El libro de Juan esconde mucha revelación. Amén. Cada vez que nosotros vemos señales en este mundo, podemos ver inundaciones, podemos ver terremotos, podemos ver incendios, desastres ecológicos, desastres naturales, podemos ver tsunamis, podemos ver plagas, podemos ver que el pecado se ha acrecentado, podemos ver que a lo que se le llamaba malo, ahora muchos le dicen bueno. Podemos ver una degradación total, incluso gente que injuria con sus acciones el nombre del Señor Jesús. Yo recuerdo alguna vez siendo pequeño visitando a mis familiares en lo que aquí en México se les llaman pueblos. Iba con ellos y cuando mi papá les hablaba del Señor, ellos se quitaban inmediatamente el sombrero y hacían una reverencia, porque el nombre de Dios estaba siendo hablado en ese momento. Hoy se ha perdido todo eso. Hoy el pecado ha sobrepasado cualquier cosa y cada vez que vemos estos sucesos, mucha gente se puede preguntar, acaba de pasar una pandemia, tal parece que ya está pasando, todavía seguimos en eso, que ha azotado al mundo entero, y mucha gente se puede preguntar, ¿qué está pasando? ¿Por qué pasan este tipo de cosas? ¿Será acaso un castigo de Dios? ¿Qué es lo que el Señor quiere mostrarnos a través de esto? Nosotros debemos entender que detrás de cada señal hay algo que Dios quiere mostrarnos. Hay algo que Dios quiere revelarnos. Amén. Y Dios, en medio de todas las situaciones que pasan, Él nunca ha perdido el control. Él nunca ha perdido el rumbo de lo que está ocurriendo en este mundo. Dice la Biblia que aún Él tiene contados todos los cabellos que hay en tu cabeza. Y dice que no se mueve una hoja si no es porque Él lo manda. Amén. Una cosa es real y es que Dios quiere llamar la atención de su pueblo.
Dios quiere llamar la atención de las naciones. Dios quiere tocar el corazón de la gente que no le conoce o que necesita aquel soplo divino, amén, del Espíritu Santo en su vida. Por años la gente ha tenido un corazón endurecido, ha tenido los oídos cerrados, están ciegos ante la palabra del Señor. Tenemos que atender nosotros como iglesia la palabra del Señor y tenemos que entender que Dios quiere llamar la atención de este mundo que está lleno de pecado. Y la pregunta de mucha gente es: ¿por qué ha pasado esta pandemia? ¿Por qué hay un COVID? ¿Por qué si hay un Dios de amor por qué Él permite que ocurran todas estas cosas? Muchos se han preguntado eso y tal vez muchos estando en la casa de Dios se han preguntado eso también. ¿Por qué este caos está azotando a cada nación, a cada nación de este mundo? ¿Qué quiere hacer o se quiere revelar con todo esto? ¿Qué quiere revelarnos el Señor Jesús? Amén. Hermanos, esta pregunta tal vez es hasta ingenua, el decir por qué. Tal vez es ingenuo pensar que si no supiéramos por qué están pasando estas cosas. Cuando alguien preguntó por qué está pasando esto, debemos de preguntar, de contestarle con otra pregunta. ¿Realmente no sabes por qué está pasando esto? ¿Acaso no te has dado cuenta que el mundo en el que estamos viviendo está tan alejado de Dios? ¿No te has dado cuenta la clase de generación que hay ahora? Tal vez no has visto que las naciones están respondiendo de una manera ineficaz delante del Señor. Dios está llamando, Dios está hablando, Dios está diciendo: tú no tienes el control, yo tengo el control. El pecado ha invadido a este mundo como nunca antes. El pecado ha invadido incluso a las iglesias y a las congregaciones. Y muchos se preguntan por qué están pasando estas cosas. Hoy vivimos tiempos, escucha hermano, tal vez más difíciles. Tal vez estamos sobrepasando a lo que fue con Sodoma y a lo que fue con la nación de Gomorra. Amén. Y aún nos preguntamos por qué pasa esto. Lo que debemos de ver y lo que debemos de analizar es que Dios está teniendo todavía misericordia de este mundo, un mundo que está lleno de tinieblas y de pecado, y a este mundo que ya vino nuestro Señor Jesucristo a dar su vida por él, por rescate de muchos. Este mundo que no le ha aceptado, Él ha tenido aún misericordia de todos ellos, y tal vez todavía muchos nos preguntamos ¿por qué? La Biblia dice que en los últimos tiempos, en los últimos días, en este mundo, estaríamos como fue en los tiempos de Noé. La gente estaría dándose en casamiento, estaría dando y dándose en casamiento. Todo el mundo estaría perdido pensando solamente en ellos y nunca en Dios, pensando en lo suyo propio y sus pensamientos tan alejados de Dios. Y lo podemos ver ahora, si usted camina 2, 3, 4 cuadras, puede ver que la gente está tan alejada de Dios, puede ver que la gente se ha olvidado de Él. Tal vez algunos piensan que fue un gran maestro, tal vez algunos piensan que fue una fábula o una historia que ya pasó, pero Jesús es real, Jesús vive y Él vendrá por un pueblo redimido. Amén. Hoy nosotros estamos viviendo en un tiempo similar al de Noé, en un tiempo como la nación de Sodoma y como la nación de Gomorra, en un tiempo como la predicación pasada hablábamos de una nación que se llamaba Nínive, la capital de aquella ciudad de la antigua Siria. Amén. Mundos que estaban consumidos en la degradación y en el pecado, mundos bajo las tinieblas, y todavía la gente, he visto en los noticieros, se pregunta ¿por qué? Claramente estamos en la última generación. Y en esta generación es donde el Señor está mostrando más su misericordia y nos está dando una oportunidad más
Una gran oportunidad, tal vez la última oportunidad que podamos tener. Dios está mostrando hoy la debilidad de la gente, la debilidad de las naciones, la debilidad de las grandes potencias, que a pesar de que ellos creían tener el control, que a pesar de que ellos creían tener todo bajo su dominio, Dios ha mostrado que solo Él y nadie más tiene el control y el dominio total sobre las naciones, porque dice la Biblia que Él es el Rey de reyes y que Él es el Señor de señores. Amén. Esta humanidad debe de saber que Dios es más importante. Amén. Debe de saber cada ser humano que Dios es más importante que cualquier cosa. No podemos acercarnos a Dios solamente cuando tengamos una necesidad. Casualmente esos son los días que estamos más cerca de Dios, cuando hay algo que ha quejado a tu vida. Casualmente esos son los días que tú estás más cerca de Dios, cuando el trabajo se acaba, cuando la economía se va. Casualmente nos acordamos que Dios existe. Pero cuando todo marcha bien, cuando todo está bien, no nos acordamos de Él, no hay devocionales, muchas veces ni siquiera oramos por los alimentos que Él pone en nuestra mesa. Amén. No podemos querer acercarnos a la iglesia con un corazón que no está agradecido hacia Dios. Amén. Algunos tal vez asisten a la iglesia, pero aún no son parte de la iglesia, como este hombre llamado Nicodemo. Él era un docto en la ley, pero el Señor le dice, si quieres entrar al reino de los cielos, tienes que nacer de nuevo. Amén. Y hermanos, este es el tiempo que Dios nos está dando una oportunidad de librarnos de la contaminación espiritual en la cual estamos viviendo, de la contaminación espiritual que ha llegado a todo el mundo, que ha llegado a las familias, la contaminación espiritual que se ve por todos lados, incluso en los noticieros o en programas familiares se dicen groserías. Yo lo pude ver en alguna ocasión, estaba esperando en una sala y estaban pasando ahí un programa y estaban diciendo majaderías, y era un horario donde antes no se podía decir. Amén. El mundo ha llegado a una degradación tal como en aquellos días de la antigüedad, cuando Dios dejó que su ira consumiera a todas esas ciudades y a todas aquellas personas. Y también esa contaminación espiritual incluso ha llegado hasta las congregaciones. Muchas iglesias se han convertido en un show, muchas iglesias se han convertido solamente en un club social. Muchas iglesias se han convertido en un club de alegría en vez de un salón de emergencia donde los pecadores tengan que venir para ser regenerados. Amén. El mundo relega a mucha gente y los hace menos valiosos sin serlo. Aún en las iglesias, amén, yo he visto que llega gente pecadora que notoriamente es indeseada por muchos, y muchos dicen no los queremos. Amén. Pero la realidad es que esa gente es a la que tenemos que mirar. La realidad es que esa gente es a la que tenemos que cuidar, a todos los enfermos, a todos los pecadores, a aquellos que están en tinieblas y no en la luz. Amén. Nosotros no estábamos en la luz. Gracias, hermano. Gracias, hermano. Nosotros no estábamos en la luz, amén. Nadie llegó a la luz por sí solo. La Biblia dice que no hay justo ni aun uno. Y también dice la Biblia, por cuanto todos pecaron, fueron destituidos de la gloria de Dios. No hemos nacido en la luz. Alguien nos llamó. Alguien fue y nos habló del Señor, y muchos recordamos aquel día en que nos sentimos perdonados. Y qué hermoso es sentirse perdonado, amén. Cuando tú no valías nada y el Señor te dice, tú vales todo para mí. Yo di mi vida, yo creé el sol, yo creé las estrellas, yo creé el mar, yo creé los planetas. Muchos no nos hemos detenido a ver la grandeza de la creación de Dios, pero si tú sales y te pones a meditar y ves aquel campo y ves aquel cielo y ves aquel cielo estrellado en la noche, ves aquel mar, y Dios creó todo eso.
Y aunque Él haya creado todo eso, Él hizo algo más perfecto, amén. Él creó ángeles, Él creó seres vivientes, pero la corona de su creación fue el hombre, y Él te ama más que cualquier otra cosa, amén. Y debemos de entender que el amor de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, es aquel que debemos de reflejar. Es aquel que debemos de enseñar a los demás, amén. Vivimos en tiempo donde muchas iglesias le dicen al pastor lo que tiene que predicar. En las generaciones anteriores, yo recuerdo cuando era pequeño que iba a la casa de Dios con mi mamá, después con mi padre. Cada mensaje iba directo a combatir el pecado, amén. Cada mensaje hacía sentir a la gente que estaba mal y que el pecado estaba sobre su vida, acechando su vida, amén. Y había un deseo de buscar de Dios y de ser guiados por el Espíritu Santo, pero incluso hay iglesias que ya no dicen eso. Muchas predican prosperidad, muchos predican dame esto y Dios te va a dar esto, como si fuera un intercambio, y no es así. Dios dice dame tu corazón, no importa que no me des dinero, Señor, no importa que no me des una casa, aquí está mi corazón. Hacer tesoros en el cielo, amén. Hacer tesoros en el cielo, no en la tierra donde el orín y la polilla corrompe todo. Debemos de preocuparnos por nuestra vida espiritual, no por nuestra vida terrenal, y debemos de entregar nuestro corazón, nuestra mente y nuestra vida entera al propósito de Dios, amén, el cual es la salvación y la salvación de muchos. Dios te llamó a una iglesia no para estar sentado, sino para predicar, hablar, invitar, decir Dios te puede cambiar, Dios te puede usar. Él cambió mi vida, también puede cambiar la tuya, amén. Ya no hay muchas iglesias donde se predique la salvación. Ya no hay muchas iglesias que prediquen en contra del pecado. Es fácil decir sal del pecado, pero muchos pastores ya no lo dicen. Y déjame decirte que si tú sigues un camino así, vas a perderte por toda la eternidad. Si tú sigues un camino inclinado al mundo, vas a perderte por toda la eternidad. Amén. Muchas iglesias han perdido la visión tratando de ganar gente. Han perdido la visión tratando de ganar intereses personales. Han hecho que las iglesias se olviden que Jesús murió en la cruz del Calvario por muchos pecadores. La santidad es algo que ahora es difícil de predicar. Recuerdo que cuando iniciamos acá, había, después de varios meses, había mucha gente, amén. Y mi papá comenzó a predicar santidad, y el siguiente domingo eran escasamente 10 personas. Es muy difícil hablar de santidad porque a la gente no le gusta que combatan contra el yo, amén. Y aún nos preguntamos por qué pasan estas cosas. El Dios al que nosotros servimos, el Dios al que nosotros alabamos, el Dios al que nosotros oramos, cantamos y bendecimos su nombre es santo. Y la iglesia debe de ser santa. La santidad es algo que ya no se ve. La gente vive con un pie en el mundo y con otro en la iglesia. Y muchas veces nos preguntamos por qué pasan estas cosas. La pregunta debería de ser, ¿dónde estabas tú cuando Dios manifestaba su poder en la iglesia? ¿Dónde estabas cuando Dios dentro de la iglesia tocaba tu mente y tu corazón para seguir un camino distinto? Y ahora, yo no sé qué vaya a pasar cuando esta pandemia termine. No sé cuál será la respuesta de la gente. Yo sé que hay una revelación detrás de todo esto, porque si no hubiera una revelación detrás de todos estos sucesos, todo esto que ha acontecido sería en vano. Amén. Recordemos que Dios mandó plagas a Egipto a causa del pecado, y eso fue para demostrar a Faraón que Dios era más grande y más importante que él. Dios es todopoderoso. Este mundo está lleno de drogas y ya parece que es algo normal. Padres complacientes, amén.
jóvenes y señoritas que se pierden y se inclinan hacia el pecado, padres que están distraídos tal vez por sus hijos y enfocados en otras cosas. Vivimos en un mundo violento, un mundo lleno de prostitución, un mundo lleno de homosexualidad. Casualmente las semanas pasadas en Tel Aviv, en Israel, ahí fue una marcha de orgullo gay. Hasta ese grado ha llegado la humanidad. Conductas que no son naturales y que no son encaminadas hacia Dios, ahora se ven normales. Y aún el mundo se pregunta por qué ha pasado todo esto. La iglesia tiene que estar predicando el evangelio del Señor Jesucristo. Debe de estar fuerte, parada, sin moverse, porque como nunca antes, escucha hermano, como nunca antes la iglesia del Señor, como nunca antes, nunca había estado de pie en medio de una generación tan corrupta como lo es hoy. Amén. Hay corrupción en gobierno, hay corrupción en finanzas, hay corrupción en la sociedad y también hay corrupción en muchas iglesias. La iglesia no puede ser corrupta, debe de ser limpia y debe de ser sin mancha. La Biblia dice que el Señor se va a llevar a una iglesia, amén, santa y que haya cumplido y obedecido lo que dice la palabra del Señor, cada una de las palabras escritas ahí. Por eso son los que va a venir el Señor. Muchas veces podemos ver que mujeres faltan el respeto a sus maridos, varones faltan el respeto a su hogar. Hay divorcios y hay separaciones, adulterios, hay fornicaciones. Y tal vez muchos quieren escuchar sobre qué va a pasar cuando acabe esta pandemia. La economía va a salir otra vez a flote, tal vez ya podré ir a ver un partido de fútbol, me podré ir de vacaciones sin ninguna restricción, tal vez puedo comprar un carro nuevo, tal vez puedo comprar una casa. El mensaje de hoy, hermano mío, es una llamada de atención. Déjame decirte que detrás de las señales que se han suscitado hay revelaciones que Dios quiere hacernos. Amén. Yo platicando con alguien me dijo alguna vez, esto no puede ser de Dios. Amén. Esto lo ha mandado el diablo para la humanidad porque les está castigando. La realidad es que todo es permitido por Dios. Déjame decirte, hermano, que si Satanás tuviera la potestad de quitarte la vida, él no lo dudaría ni un segundo. Él no tendría misericordia de arrancarte la vida. No dudaría ni un segundo en matar a ti, matar a tu familia, matar a tu hijo. Él no lo dudaría. Debemos de temer al que da y al que quita la vida, que es el Señor Jesús, y a Él sea la gloria, a Él sea el poder y a Él sea la alabanza por los siglos de los siglos. Amén. Pero el mundo está en pecado, muchos se han apartado de la fe, muchos hermanos tenían una relación con Dios que ahora tal vez ya se ha perdido, ya no están en la casa de Dios, han olvidado lo que Dios hizo por ellos, han olvidado lo que Dios quería hacer en su vida, en su ministerio, en su familia. Nosotros anhelamos que ellos vuelvan a casa, amén. Hay una predicación que también pueden buscar, se llama Vuelve a casa. Dios aún ha sido compasivo, aún ha sido misericordioso y nos está dando un poco más de tiempo y debemos de aprovechar ese tiempo. La iglesia debe de estar firme, la iglesia debe de ser constante ahora más que nunca que estamos viviendo en un tiempo tan difícil. La santidad no solo debe estar en la iglesia, dentro de la iglesia. La santidad debe de habitar en los hogares, debe de habitar en el diario vivir, debe de habitar en el corazón de cada uno de los que estamos aquí y que amamos a Dios, amén. Porque déjame decirte que la iglesia casualmente no es este edificio, casualmente no son estas paredes. La iglesia somos nosotros, es cada uno de los que estamos aquí. Esa es la iglesia, amén. Y como yo les dije, detrás de cada señal hay revelaciones. El primer milagro de Jesús fue convertir el vino en agua. Muchos sabemos eso.
¿Y para qué era esto? No solo era para mostrar a la gente que estuviese allí y que vieran un milagro momentáneo. Detrás de esto había una revelación. Jesús estaba mostrando que Él era el Verbo creador, que Él era la fuente de vida, amén, y de la satisfacción. El capítulo de Juan 4 nos habla de la sanidad de un hombre rico en Capernaum. Y no solo nos muestra una sanidad momentánea ahí, no solo nos muestra una sanidad a una persona, nos da una revelación. ¿Y cuál es esa revelación? Jesús es el Verbo que tiene el poder para sanar a cualquier persona, aun cuando esté en la distancia. Amén. La palabra encarnada, Dios mismo hecho hombre, estaba mostrando que Él puede hacer un milagro acá en Torrefuerte, que Él puede hacer un milagro allá en Estados Unidos, que Él puede hacer un milagro en Europa, en el Ecuador, en Sudamérica, en Centroamérica, en Canadá. Él estaba mostrando que Él es el Dios Todopoderoso y que su poder no se limita a una sola región. Amén. Debemos saber que con cada acontecimiento que ocurra hay revelación que Dios está tratando de mostrar a su iglesia. Amén. Capítulo de Juan 5, podemos observar que hay una curación de un paralítico. Muchos podemos leerlo y podemos imaginar ese milagro y tal vez recrearlo en nuestras mentes. Cuando Jesús lo ve, cuando Jesús lo sana, podemos imaginarlo y recrearlo. Pero ¿qué revelación hay detrás de esto? No solo que Jesús lo sanó, y es la revelación que hay aquí es que Jesús tiene el poder para restaurar lo que está mal y lo que está dañado. En estos momentos debemos de saber que Jesús tiene el poder para restaurar todo lo que está caído, todo lo que está dañado. Él puede restaurar su vida, Él puede restaurar su ministerio, Él puede restaurar su mente, Él puede restaurar su corazón, Él puede restaurar a su familia que tal vez está alejada de Dios. Él tiene el poder, amén, y solamente Él es el quien puede restaurar. Capítulo de Juan 6, Jesús alimenta a una multitud. ¿Qué revelación hay aquí? Que le dieron unos peces y él alimentó a multitudes con solamente unos cuantos peces y unos panes. Podemos ver que en Jesús hay una abundancia creadora, amén. Una abundancia creadora. Él cuando el Señor te da, no solo te da para que te llenes o lo hace con escasez. Podemos ver que Él te da con abundancia, incluso hasta que sobre, amén. Ahora, ¿qué revelación hay detrás de esta pandemia que ha azotado al mundo entero? Podemos ver que Dios está aún ahora con el control absoluto de todo y que su misericordia aún está vigente, amén. Capítulo 6 de Juan, a partir del versículo 16, Jesús camina sobre el agua. ¿Qué revelación hay detrás de esto? Podemos ver que Jesús, así como con esta pandemia, Él tiene el control siempre, aún sobre la naturaleza, aún sobre los elementos. El Señor tiene el control sobre todo elemento natural. Él tiene el control de todo lo que está azotando este mundo. Los ojos que no pueden ver la luz, Él los abre, amén. Los ojos que no pueden ver la misericordia, Él muestra la misericordia. Dios tiene el control total. La nación no tiene el control sobre esta pandemia. La vacuna que están poniendo tampoco tiene el control. Dios quiere dar una revelación sobre esto, y es que solamente Él tiene el control de todo. Juan capítulo 9 podemos ver a un ciego que recibe la vista, un ciego de nacimiento. ¿Qué revelación hay detrás de esto? Detrás de todo esto podemos ver que Jesús también es el sanador, y aparte de esto, Él es la luz del mundo, amén. Él era ciego de nacimiento, pero cuando el Señor Jesús se le acercó, Él pudo ver, y eso nos revela que Jesús es la luz del mundo.
cuando sus ojos fueron abiertos, Dios le mostró no solamente la luz física, sino también le mostró la luz espiritual. Amén. Muchos estamos cegados espiritualmente. Hay hombres, mujeres y congregaciones que están cegadas espiritualmente. Pero déjame decirte algo, hermano. Dios puede hacer que esa luz de esa ceguedad espiritual vuelva a tu vida, vuelva a la vida de tu familia, vuelva a las congregaciones que están perdidas y que aún cerraron debido a esta pandemia. Amén. Juan capítulo 21, hay una pesca milagrosa. Había gente que estaba en una barca y no pescaron nada. Pero nosotros podemos leer la historia, pero ¿qué revelación hay detrás de esto? Jesús ahora quiere que en esta pandemia, Él nos dice que va a haber una pesca de almas y que va a ser abundante, amén. Pero no lo va a hacer una iglesia contaminada, sino lo va a hacer una iglesia que esté firme y que esté parada con convicciones, viviendo santidad, buscando el rostro de Dios, alabando su bendito y su poderoso nombre. Va a haber una pesca espiritual, amén. Va a haber avivamiento, la gente va a venir a los pies del Señor Jesucristo. Juan capítulo 3 dice: había un hombre de los fariseos, voy a leerlo nuevamente, que se llamaba Nicodemo, un principal entre los judíos. Este vino a Jesús y le dijo: Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Respondió Jesús y le dijo: de cierto te digo que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Cuando Nicodemo le pregunta por una señal, Jesús le responde con salvación. Cuando tú vayas por la calle y te pregunten ¿por qué pasa esto? Te están pidiendo una señal, tú responde con salvación. Amén. Es necesario un nuevo nacimiento, es necesario vivir santidad, es necesario predicar salvación. Eso debe de ser la iglesia en estos últimos tiempos. Eso lo debe de hacer la iglesia en estos últimos tiempos. Amén. Muchos nos enfocamos en lo que no tenemos. Había un ciego que estaba caminando en el camino cerca de Jericó. Y escuchó él una gran multitud. Y él preguntó: ¿por qué tanto bullicio, esa multitud? ¿Qué pasa? Y él escuchó que Jesús Nazareno estaba caminando por ahí. Él gritaba y él clamaba. Y todavía los que estaban ahí le decían: cállate, cállate, no lo molestes, cállate. Pero Jesús escuchó su clamor, amén. Tal vez esta pandemia te ha cegado espiritualmente. Tal vez estás viendo lo que no tienes. Y tal vez eso no hace que Dios trabaje en tu vida. Jesús le escuchó, mandó a que le llamaran. Fueron y le dijeron al ciego: ya no grites, ten confianza. Él ya te escuchó. Quiere que vayas con Él. Amén. Él te llama. Entonces este ciego se paró y arrojó su capa. Ahora, la capa que él tenía significaba un símbolo de protección. Este ciego se llamaba Bartimeo. Y él se levantó y tiró su capa. La capa era un símbolo de protección contra los elementos, contra el sol, contra la lluvia. Esta capa le impedía ver más allá. Él se sentía protegido con ella. Y él a todos lados la llevaba. Pero en ese momento, cuando Jesús le escuchó, él entendió que no la necesitaba más.
Él entendió que su protección ya no dependía de lo que él veía o de lo que él creía. Amén. Él entendió que su protección estaba allá. Ahora, ¿qué hizo él? Dice la Biblia que se levantó y caminó. Y es lo que tiene que hacer la iglesia en este tiempo de crisis: levantarse y caminar. Amén. Cuando él se le allegó al Señor Jesús, le dice: ¿qué quieres que haga? Y él le dijo: Maestro, quiero que recobre la vista. Él era un ciego de nacimiento. Él se enfocó en lo que tenía en ese momento. Él no veía y solamente tenía una capa. Amén. Se levantó, caminó. Cuando Jesús le tocó, le dijo: vete, tu fe te ha salvado. Y dice la Biblia que enseguida él recobró la vista y siguió a Jesús por todo ese camino. Amén. Dios escuchó a este hombre porque él se enfocó en lo que tenía en ese momento. No te enfoques en lo que no tienes. Él tenía una ceguera de nacimiento, él estaba enfocado en eso. Y él tenía gritos de desesperación enfocados en su problema. Quitó su protección sobre él, quitó el yo creo, quitó el yo pienso, quitó el qué dirán, quitó esa capa que estaba sobre él, que no le dejaba ir más allá ni ver más allá. Quitó todo lo personal que él traía, quitó el yo, caminó hacia Jesús, y ahí Dios le reveló lo que tenía preparado para su vida. Amén. Y él fue sano. Detrás de muchas señales hay revelaciones. Tal vez tú tienes problemas, tal vez tú tienes dificultades y te preguntas: ¿por qué las tengo? Hay una revelación detrás de eso. Y no lo puedes ver con ojos naturales, no lo puedes ver con ojos humanos. Necesitas el Espíritu Santo, y como le dijo Jesús a Nicodemo, necesitas nacer de nuevo. Amén. El que no naciere de agua y de espíritu. Nacer de nuevo. ¿Cómo nazco de nuevo? ¿Tú crees? ¿Tú crees que el Señor vino, dio su vida por tu pecado? Amén. Te bautizas en el nombre de Jesús. Él perdona tus pecados y buscas el Espíritu Santo. Amén. Dios quiere enseñar a la iglesia de esta generación, tal vez la última generación, que solamente dependemos de Él, que solamente dependemos de Jesús para salir adelante. Amén. No te enfoques en lo que no tienes, enfócate en lo que tienes y clama a Dios por ello, y Él responderá. Amén. Vamos a orar. Señor Jesús, gracias, Padre bendito, te doy en esta mañana por tu grandeza, Dios, por todo lo que estás haciendo, por todo lo que haces y por todo lo que tú harás, Señor Jesús. Gracias, Padre bendito, yo te doy en esta bendita mañana. Vamos a orar, hermanos, vamos a ponernos de pie y vamos a orar en el mismo espíritu. Bendito Padre, bendito Padre celestial, tú eres el Rey, Señor Todopoderoso. El día de hoy estamos aquí, Señor, para pedirte fuerza y fortaleza para continuar, Señor, en este camino, mi Señor Jesucristo. Y que tú, Padre Santo, nos des y nos ayudes a salir adelante, Señor, a través de que tú agrandes nuestra economía, Señor, nuestros trabajos, Padre Celestial, que sean de bendición para nuestras vidas, Señor, nuestros negocios, Señor, que sean de abundancia, Padre Celestial, para que podamos continuar, Señor, alabándote, glorificándote, Padre Santo, para poder aportar, Señor Jesucristo, para las necesidades de nuestra iglesia, Padre, porque tú eres grande y poderoso, Señor Jesucristo. Tú eres el Rey, Señor, el Rey de reyes y Señor de señores, bendito Dios.
tu palabra dice, Señor, a través de Pedro, Señor, nos dijo: arrepiéntete y bautízate en el nombre de Jesucristo para perdón de nuestros pecados. Bendito Señor. Padre Santo, hermanos, si tú te bautizas en el nombre de Jesucristo, el Señor perdona todos tus pecados. Bendito Dios de la gloria. Yo te doy gracias, Señor, esta mañana, Señor, porque el que tenía que morir en esa cruz era yo, Señor. Y tú, Señor, te pusiste mi ropa, Padre. Tú te pusiste mi ropa, Señor. Y tú, mi Señor Jesucristo, fuiste por mí, Señor, y pagaste en esa cruz, Señor. No se me tiene que olvidar eso, Padre Celestial. No se me tiene que olvidar eso, Señor, que tú, Padre, moriste en la cruz por mí, Señor. Que tú moriste en esa cruz, Señor. Tú sufriste, Padre, lo que yo tenía que sufrir, Señor. Tú recibiste las humillaciones que yo tenía que recibir, Padre Celestial. Por eso el día de hoy, Señor, estoy aquí, Señor, contigo. Estoy aquí, Señor, alabándote y glorificándote, Señor, y escuchando tu palabra, Padre Celestial. Escuchando tu palabra, Señor, porque es un llamado, mi Señor Jesucristo, que tú haces a través, Señor, de mi pastor Gustavo Zapata, Señor Jesucristo. Bendito Dios de la gloria. El día de hoy, Señor, mis ojos no ven a Gustavo, Señor. Mis ojos te ven a ti a través de él, mi Señor Jesús. Porque tú eres grande, Señor. Porque tú eres grande y poderoso, Señor. Y siempre tienes palabra para mí, Señor. También, Señor, te pido, Señor, por esas familias que el día de hoy están, Señor, que perdieron a un ser querido, Señor Jesucristo. Dales esa paz, Señor. Dales esa paz en sus corazones, Señor, para que puedan aceptar, Señor, que es tu voluntad, mi Señor Jesús. Que es tu voluntad, mi Señor Jesucristo, porque así tiene que ser, Señor. Y por eso estoy aquí, Señor, contigo. Y por eso estamos aquí contigo, Señor, para prepararnos cada uno de nosotros, Padre. Para prepararnos, mi Señor Jesucristo, para cuando llegue ese día, Señor, de tu llamado, Señor. Porque tú eres el Rey, Señor. Porque tú eres el Rey, Señor. ¿De qué le sirve a Rogelio, Señor, saber tanto de ti, Señor? ¿De qué le sirve a Rogelio saber tu palabra, Señor Jesucristo, si no tiene fe, Señor? Porque si yo no tengo fe, sigo siendo incrédulo, Señor. Sigo siendo incrédulo, mi Señor Jesucristo. Y por eso las dudas, Señor. El día de hoy yo te pido, Señor. El día de hoy yo te pido, Señor Jesucristo, que tú derrames tu Espíritu Santo en cada uno de nosotros, Señor. Y toques nuestros corazones, Señor, para que nuestra fe crezca, Señor. Para que te creamos, Señor Jesucristo. Para que nuestra fe sea más grande, Señor. Más grande, mi Señor Jesucristo. Porque tú eres el Rey, Señor. Tú nos mostraste, Señor, que bajaste y te hiciste. Tú encarnaste, Señor, en Jesús. Por eso el día de hoy sabemos, Señor, que Jesucristo es Dios, Padre Santo. Que Jesucristo es Dios, bendito Padre Celestial. Bendito Señor Jesucristo, Padre Celestial. Tú eres el Rey, Señor. Tú eres el camino, la verdad y la vida. Y sin ti nada podemos hacer, Señor. Sin ti nada podemos hacer, Padre Celestial. Porque tú eres el Rey, Señor. Tú eres mi sustento, Señor. Tú eres mi salvación, Señor Jesucristo. El día de hoy, Señor, me doy cuenta que sin ti nada puedo hacer, Señor Jesús. Bendito Padre Celestial. Tú estamos aquí, Señor, porque tú nos has cubierto, Señor, con esa sangre preciosa. Únenos, Señor. Únenos con más fuerza, Padre Celestial. Padre Santo, y que el día de hoy, Señor, el día de hoy, Padre Celestial, Padre Santo, nos hayamos dado cuenta a través de la predicación, Señor, de que tú estás con nosotros, Señor, de que tú estás cada momento, Padre Celestial, bendito Dios. Padre mío, me doy cuenta que tú quieres que yo te obedezca, Señor,
que tú quieres que yo esté contigo en cada momento, Señor, porque así lo quiero yo, Señor. Yo te pido, Señor, yo te hablo, Señor, yo quiero que tú me ayudes, yo quiero que tú me hagas milagros, Padre Celestial. Yo quiero que tú me obedezcas, mi Señor Jesucristo. Pero ¿qué pasa cuando tú quieres que yo también te obedezca, Señor? Padre, cuando tú quieres que yo vaya donde tú me mandas, Señor, que yo haga lo que tú me ordenes, Padre Celestial, ahí es donde ya yo no obedezco, Señor. Por eso yo te pido perdón en el nombre que está sobre todo nombre, Señor. Que me perdones por todas mis desobediencias, Señor Jesucristo. Bendito Dios de la gloria. Y mientras haya vida, Señor, en mí, te alabaré y te glorificaré tu nombre, Señor. Porque todo lo que tengo es tuyo, dice tu palabra, Señor. El día de hoy tú me has dado, Señor, todo lo que a mí me hacía falta, Señor Jesucristo. Porque yo vengo, Señor, de un matrimonio separado desde niño, Señor Jesús. Cadente de ese amor, Señor. Cadente de ese amor, Padre Celestial, en el cual tú me has dado el día de hoy, Señor. Tú me diste una esposa, Señor, para no estar solo. Tú me diste 3 hijos, Señor, en los cuales me han dado amor, Señor Jesucristo. Padre Santo, y todo lo que tengo tú me lo has dado, Señor. Por eso el día de hoy yo te doy las gracias, Señor, y aquí estoy. Y aquí estoy presente para lo que mandes, bendito Dios de la gloria. Bendito Señor Jesucristo. Bendito Señor Jesucristo. Bendito Señor Jesucristo. Bendito Señor Jesucristo. Padre Santo, bendito seas. Tu camino, Señor, y andaré en tu luz. Dame un corazón entregado a ti para honrarte, oh Dios. Purifícame, límpiame, Señor, y líbrame de lo que impida el fluir. Purifícame, límpiame, Señor,